Lakewood, un pintoresco suburbio de Portland, Oregón, siempre ha sido conocido por su serenidad. Situado a orillas del lago artificial Johnson Creek, el barrio parecía el epítome del sueño americano de una vida suburbana tranquila. El cuidado césped, los majestuosos robles a lo largo de las calles y las mansiones victorianas creaban la imagen de una comunidad idílica en la que todo el mundo conocía a su vecino y las puertas de las casas solían dejarse sin cerrar. En el centro de este paraíso se encontraba la mansión de la familia Chen, un magnífico ejemplo de arquitectura victoriana construido a finales del siglo XIX. La casa de 3 plantas, con su torrecilla, sus vidrieras y su intrincada carpintería tallada, era el orgullo no solo de la familia Chen, sino de todo Lakewood. John Chen, arquitecto de renombre y último propietario de la casa, dedicó años a su restauración, devolviendo a la mansión su antiguo esplendor. Amelia Chen creció en la casa, absorbiendo su historia con cada crujido de las viejas tablas del suelo y cada destello de la luz del sol en las vidrieras. Recordaba a su padre contándole historias de los primeros propietarios de la casa, de habitaciones secretas y misteriosos descubrimientos durante la restauración. Estas historias crearon en Amelia un profundo apego al patrimonio familiar. De adulta, Amelia no podía imaginar su vida lejos de Lakewood. Eligió ser maestra de primaria en una escuela local y siguió viviendo en casa de sus padres incluso después de casarse con Klaus Müller. Klaus, un ambicioso asesor financiero de Nueva York, se trasladó a Lakewood por Amelia, pero nunca llegó a sentirse parte de la comunidad. John Chen, viudo desde hacía unos años, se alegró de que su hija se quedara cerca. Vio florecer a Amelia mientras daba clases y participaba en la comunidad. Todos los domingos trabajaban juntos en el jardín, discutiendo planes para conservar y mejorar la mansión. John soñaba con que algún día sus nietos correrían por estos mismos pasillos, continuando la tradición familiar. Amelia Chen y Klaus Müller se conocieron en la primavera de 2015 en una recaudación de fondos en Portland. Amelia, entonces profesora de primaria de 30 años, representaba a su colegio en un acto para recaudar fondos para programas educativos. Klaus, un analista financiero de 34 años de Nueva York, asistía como representante de la gran empresa de inversiones que patrocinaba el evento. Su primer encuentro fue como una escena de una película romántica. Klaus, fascinado por la pasión de Amelia por la educación y su sincero deseo de ayudar a los niños, no podía apartar los ojos de ella. Amelia, por su parte, quedó impresionada por la inteligencia de Klaus y su aparente dedicación a la caridad. A pesar de que Klaus vivía en Nueva York y Amelia en Lakewood, empezaron a salir. Los primeros meses de su relación estuvieron llenos de fines de semana románticos, largas conversaciones telefónicas y planes de futuro. Klaus volaba a menudo a Portland y Amelia le enseñaba orgullosa Lakewood. Le contaba historias sobre cada rincón de la ciudad, sobre su infancia pasada en la mansión victoriana, sobre los planes de su padre para preservar el patrimonio histórico del barrio. Klaus, que había crecido en la bulliciosa ciudad de Nueva York, quedó fascinado al principio por la tranquila belleza de Lakewood y las tradiciones familiares de los Chen. Escuchó con interés las historias de Amelia sobre sus antepasados y cómo la casa había pasado de generación en generación. Al cabo de un año de relación, Klaus le propuso matrimonio a Amelia. La boda tuvo lugar en el jardín de la mansión victoriana de los Chen y parecía el principio del cuento de hadas perfecto. Su primer año juntos en Lakewood fue relativamente armonioso. Klaus intentaba integrarse en la comunidad local, Amelia seguía estudiando y participaba en la vida social de la ciudad. Sin embargo, poco a poco empezaron a surgir diferencias fundamentales en su forma de ver la vida. Klaus, acostumbrado a la vida dinámica de la gran ciudad, empezó a sentirse cada vez más incómodo en los tranquilos suburbios.
Echaba de menos la diversidad de la vida cultural neoyorquina y las escasas oportunidades profesionales de Portland. Amelia, por el contrario, prosperaba en su entorno familiar. Estaba muy implicada en la comunidad, organizaba eventos locales y participaba en la sociedad histórica de Lakewood. Para ella, la casa Chen no era solo una vivienda, sino la encarnación viva de la historia de su familia y de toda la ciudad. Sin embargo, la vida de Amelia no fue tranquila. Su matrimonio con Klaus empezó a resquebrajarse casi inmediatamente después de la luna de miel. Klaus, acostumbrado a la bulliciosa vida de la metrópoli, encontraba Lakewood demasiado tranquilo y provinciano. Siempre hablaba de volver a Nueva York, donde pensaba que ambos tendrían más oportunidades profesionales. Amelia, en cambio, no podía imaginarse fuera de Lakewood. Aquí estaban sus raíces, su historia, su vocación. Amaba a sus alumnos, su trabajo en la organización benéfica local, las reuniones semanales del club de lectura en la biblioteca municipal. Cada rincón de Lakewood le resultaba familiar y querido. Klaus se sentía como un extraño en la estrecha comunidad de Lakewood. No entendía por qué Amelia estaba tan apegada a la vieja casa y a la pequeña ciudad. Para él, la casa no era más que un bien que podía vender con provecho para empezar una nueva vida en la gran ciudad. Los vecinos se dieron cuenta de la creciente tensión entre Amelia y Klaus. Yoko Tanaka, una artista japonesa que vivía en la casa de al lado, invitaba a menudo a Amelia a tomar el té, apoyándola tácitamente en los momentos difíciles. Yoko, que se había mudado a Lakewood muchos años antes, entendía lo que era estar entre dos mundos y veía a Amelia dividida entre el amor a su marido y el apego a su hogar. En este ambiente electrizado ocurrió una tragedia que lo cambió todo. John Chen, que parecía un pilar indestructible de la comunidad, murió repentinamente de un ataque al corazón. Su muerte conmocionó no solo a Amelia, sino a todo Lakewood. John no era solo un arquitecto de éxito, era el alma del barrio, un hombre que conocía la historia de cada casa, de cada familia. El funeral de John Chen fue un acontecimiento que unió a todo Lakewood. Parecía que todos los residentes habían acudido a despedirle. Amelia, desconsolada, encontró consuelo en el apoyo de la comunidad. Klaus, por su parte, se sentía aún más extraño en este mar de dolor que parecía abrazar a toda la ciudad. Tras la muerte de John, se empezó a hablar del destino de la mansión Chen. Todo el mundo sabía cuánto había amado John la casa y cuánto esfuerzo y dinero había invertido en su restauración. Para muchos residentes de Lakewood, la mansión era un símbolo de la historia de su barrio, un recuerdo vivo del pasado que se entretejía a la perfección con el presente. Cuando se leyó el testamento de John, a nadie le sorprendió que dejara la casa a Amelia. Todo el mundo sabía cuánto amaba la mansión, cuán profundamente comprendía su importancia no solo para la familia Chen, sino para todo Lakewood. En su testamento, John expresaba su esperanza de que la casa permaneciera en la familia durante muchos años y siguiera siendo el centro de la vida comunitaria del barrio. Para Amelia, la herencia fue a la vez una bendición y una carga. Por un lado, le complacía poder conservar el legado familiar y continuar la labor de su padre de preservar el carácter histórico de Lakewood. Por otro, se daba cuenta de que esta herencia sería una nueva fuente de conflictos con Klaus. De hecho, la reacción de Klaus ante la noticia de la herencia fue contradictoria. Exteriormente, expresó sus condolencias a Amelia y apoyó su decisión de quedarse con la casa. Pero en el fondo, veía la herencia como una oportunidad de salir por fin de Lakewood. La casa valía millones, dinero que podría proporcionarles una vida de lujo en Nueva York o en cualquier otra gran ciudad. Klaus empezó a hablar con cautela sobre la venta de la casa. Hablaba de sentido práctico, de lo difícil que era mantener una mansión tan grande, de las nuevas oportunidades que se les abrirían con tanto dinero. Pero cada vez,
Amelia rechazaba con firmeza la sola idea de vender. Para ella, la casa era algo más que un inmueble. Era un recuerdo de su padre, una parte de su identidad, su conexión con el pasado y el futuro de Lakewood. La tensión entre la pareja iba en aumento. Sus discusiones se volvieron cada vez más violentas, terminando a menudo en gritos y portazos. Los vecinos observaban con ansiedad el desarrollo de los acontecimientos. Muchos simpatizaban con Amelia, comprendiendo su deseo de preservar el legado familiar. Otros pensaban que Klaus tenía razón y que la venta de la casa podría abrir un nuevo capítulo en la vida de la joven familia. Yoko Tanaka, que se había convertido en la mejor amiga de Amelia, la invitaba a menudo a su casa, tratando de distraerla de sus problemas domésticos. Pasaban las tardes tomando el té, hablando de arte, literatura y la vida. Yoko, que había pasado por su propio y doloroso divorcio años atrás, intentaba apoyar a Amelia, sin darle consejos pero proporcionándole un espacio seguro para la reflexión y la emoción. Mientras tanto, Klaus empezó a actuar a espaldas de Amelia. Se reunió en secreto con agentes inmobiliarios, discutiendo el posible valor de la casa y las estrategias para venderla. Investigó los aspectos legales, tratando de encontrar resquicios que le permitieran reclamar parte de la herencia. Klaus se sentía atrapado en una vida que no había elegido y veía la venta de la casa como la única salida. Amelia, inmersa en su trabajo y sus actividades sociales, no notó inmediatamente el cambio de comportamiento de su marido. Siguió dando clases, dedicando su tiempo libre a la jardinería y a los planes para preservar el patrimonio histórico de Lakewood. La casa Chen siempre había sido el centro de la vida comunitaria del barrio y Amelia quería continuar esa tradición. Organizó una serie de conferencias sobre la historia de Lakewood que se celebraban en el salón de la mansión. Estas veladas reunían a vecinos de todo el barrio, desde escolares hasta jubilados. Amelia vio cómo la casa cobraba vida durante estas reuniones, llena de voces y risas. Para ella, era la confirmación de que la decisión de conservar la casa había sido acertada. Klaus, en cambio, se había alejado cada vez más de la vida de la comunidad. Casi había dejado de aparecer en los actos sociales, prefiriendo pasar las tardes en su despacho o en los bares de Portland. Su ausencia no pasó desapercibida. En Lakewood empezaron a circular rumores sobre problemas en la familia Chen Mueller. La situación llegó a un punto crítico cuando Amelia descubrió accidentalmente en el correo una carta de una agencia inmobiliaria dirigida a Klaus. En la carta se hablaba de los detalles de la posible venta de la casa. Este descubrimiento supuso un duro golpe para Amelia. Se sintió traicionada al darse cuenta de que su marido había actuado a sus espaldas. La confrontación era inevitable. Esa misma noche, Amelia sorprendió a Klaus pidiéndole explicaciones. La conversación se convirtió rápidamente en una agria discusión. Klaus acusó a Amelia de poner el hogar y el pasado por encima de su matrimonio y su futuro. Amelia, por su parte, no podía creer que su marido estuviera dispuesto a traicionar su confianza por dinero. Sus gritos se oían por toda la calle. Yoko Tanaka, alterada por el ruido, salió al jardín, dispuesta a intervenir si la situación se descontrolaba. Otros vecinos también escuchaban ansiosos lo que ocurría en la casa de los Chen. La discusión terminó con Klaus saliendo de la casa, dando un portazo y marchándose en su coche. Amelia, desolada y confusa, se quedó sola en la enorme casa, que ahora le parecía extraña y fría. Al día siguiente, Klaus no volvió a casa. Se registró en una habitación de hotel en Portland y le dijo a Amelia por teléfono que necesitaban tiempo para pensar en su futuro. Amelia estuvo de acuerdo, pensando que su matrimonio había llegado a un punto sin retorno. La noticia de la ruptura entre las familias Chen y Mueller se extendió rápidamente por Lakewood. La comunidad se dividió entre los que apoyaban a Amelia y los que pensaban que era demasiado testaruda en su deseo de conservar la casa.
Algunos veían la situación como un reflejo de un conflicto más profundo entre tradición y progreso, entre preservar el pasado y luchar por lo nuevo. Amelia se sumergió en su trabajo, tratando de distraerse de los problemas de su vida personal. Pasó más tiempo en la escuela, organizó clases extra para alumnos con bajo rendimiento y continuó su trabajo para una organización benéfica local. La casa que antes había sido una fuente de alegría y consuelo, ahora le parecía demasiado grande y vacía. Yoko Tanaka, preocupada por el estado de su amiga, intentó pasar más tiempo con Amelia. A menudo se sentaban en el jardín de la mansión Chen. Yoko pintaba mientras Amelia contaba historias sobre su casa y su infancia. Estos momentos se convirtieron en islas de calma para Amelia en un mar de caos emocional. Mientras tanto, Klaus no había abandonado sus planes para la casa. Consultó con abogados, tratando de encontrar una manera de conseguir su IASE de la herencia. Su argumento era que, como marido de Amelia, tenía derecho a una parte de la propiedad familiar, aunque la heredara ella personalmente. Los rumores sobre las maniobras legales de Klaus se extendieron rápidamente por Lakewood. Muchos vecinos se indignaron por sus acciones, considerándolas un intento de destruir el patrimonio histórico del barrio en beneficio propio. Algunos de los más veteranos incluso organizaron un comité informal para apoyar a Amelia, ofreciéndole ayuda legal y moral. Una noche, mientras Amelia trabajaba hasta tarde en la escuela preparando una reunión de padres y profesores, recibió una inquietante llamada de Yoko. Una vecina le informó de que había visto a Klaus entrar en casa con un desconocido. Preocupada, Amelia se dirigió inmediatamente a su casa. Cuando llegó a la mansión, encontró a Klaus y al desconocido en el estudio de su padre. Resultó que el desconocido era un tasador de propiedades al que Klaus había invitado a hacer una tasación informal de la casa. Amelia estaba furiosa. Sentía que Klaus no solo había violado su intimidad, sino que también había traicionado la memoria de su padre. Estalló otro escándalo. Klaus acusó a Amelia de vivir en el pasado y no pensar en su futuro juntos. Amelia contestó que el futuro no debía construirse destruyendo legados y traicionando los valores familiares. Su discusión se ve interrumpida por la aparición de Yoko y otros vecinos atraídos por el ruido. Este incidente fue el punto de inflexión. Al día siguiente, Klaus solicitó el divorcio, exigiendo la mitad del valor de la casa como parte del acuerdo de divorcio. La noticia del divorcio Chen Miller se convirtió rápidamente en un importante tema de discusión en Lakewood. Muchos simpatizaban con Amelia, pero también había quienes pensaban que era demasiado testaruda y debía transigir. Comenzó el largo y penoso proceso de divorcio. Los abogados de Klaus presionaron enérgicamente para vender la casa y repartirse los beneficios. Argumentaban que, aunque Amelia la había heredado, había pasado a formar parte de los bienes gananciales de la pareja a lo largo de los años de matrimonio. Amelia, apoyada por la comunidad local, contrató a un abogado especializado en derecho de familia y sucesiones. Su defensa se basó en el hecho de que la casa era una herencia personal recibida de su padre y nunca se pretendió venderla ni dividirla. Las vistas judiciales atrajeron la atención no solo de los residentes de Lakewood, sino de todo Portland. La historia de Amelia y Klaus se convirtió en un emblema del conflicto más amplio entre la conservación histórica y los intereses económicos modernos. El periódico local, Lakewood Chronicle, publicó regularmente artículos sobre el juicio. Los periodistas entrevistaron a vecinos, amigos de la familia y expertos inmobiliarios. La historia de Amelia y la mansión Chen se convirtió en tema de acalorados debates en la televisión y la radio locales. En medio del juicio, Amelia hizo un descubrimiento inesperado. Mientras revisaba los viejos papeles de su padre en el estudio, encontró un compartimento secreto en su escritorio. Allí encontró el diario de John Chen.
en el que detallaba la historia de la casa y su visión del futuro. En el diario, John expresaba su esperanza de que la casa permaneciera en la familia durante muchos años, sirviendo no solo de hogar para sus descendientes, sino también de centro cultural para todo Lakewood. Detalló sus planes de convertir parte de la casa en un pequeño museo de historia local y un centro comunitario. Este descubrimiento dio a Amelia renovados bríos en su lucha por preservar su herencia. Compartió el contenido del diario con su abogado, que lo consideró un argumento de peso a favor de mantener la casa en propiedad de Amelia. Mientras tanto, Klaus, sintiendo que la opinión pública no estaba de su lado, empezó a recurrir a tácticas más agresivas. Concedió una entrevista a un periódico de Portland en la que se presentaba a sí mismo como una víctima de las circunstancias, un hombre cuyos sueños de una vida mejor se habían visto truncados por la terquedad de su mujer y el conservadurismo pueblerino. La entrevista provocó una tormenta de indignación en Lakewood. Muchos vecinos, incluso los que antes simpatizaban con Klaus, se pusieron abiertamente del lado de Amelia. Empresarios locales iniciaron una campaña de recaudación de fondos para ayudar a Amelia con los gastos legales. En medio de todos estos acontecimientos, Amelia empezó a notar que ocurrían cosas extrañas en la casa. Desaparecían objetos personales, los documentos no estaban en su sitio. Al principio lo achacó al estrés y al despiste, pero a medida que pasaba el tiempo, sus sospechas aumentaban. Yoko Tanaka, que pasaba mucho tiempo con Amelia, sugirió instalar cámaras de videovigilancia en la casa. Al principio, Amelia se resistió a la idea, pues creía que atentaría contra la intimidad y la integridad histórica de la casa. Pero tras descubrir que habían desaparecido unas valiosas fotos familiares, accedió a instalar las cámaras. La decisión de instalar las cámaras resultó ser un punto de inflexión en la historia. Una semana después de instalarlas, Amelia recibió una notificación de movimiento en la casa mientras ella estaba fuera. Al ver las imágenes, se horrorizó al ver a Klaus utilizando una vieja llave para entrar en la casa y empezar a revisar documentos en el estudio de su padre. Este descubrimiento fue un shock para Amelia. Inmediatamente se puso en contacto con su abogado y presentó una denuncia por allanamiento de morada. La noticia de las acciones de Klaus se extendió rápidamente por todo Lakewood, dañando permanentemente su reputación en la comunidad. El tribunal se tomó la infracción muy en serio. Las acciones de Klaus se consideraron un intento de obtener información ilegal y una posible destrucción de pruebas. Esto reforzó considerablemente la posición de Amelia en el proceso de divorcio. Sin embargo, para Amelia este incidente fue la gota que colmó el vaso. Se sintió traicionada, asustada y vulnerable en su propia casa. El miedo y la rabia acumulados durante meses de conflicto empezaron a transformarse en algo más oscuro y peligroso. Fue entonces cuando un plan de venganza comenzó a formarse en la mente de Amelia. Un plan que conmocionaría no solo a Lakewood, sino a todo el estado de Oregón. Un plan que cambiaría las vidas de Amelia, Klaus y toda la comunidad de Lakewood para siempre. Mientras el juicio continuaba y la atención pública se centraba en la historia, Amelia empezó a prepararse para poner en marcha su plan. Estaba decidida no solo a salvar su hogar, sino a darle a Klaus una lección que nunca olvidaría. Las tranquilas aguas de Lakewood se preparaban para una tormenta que cambiaría para siempre la faz de este tranquilo suburbio. Y en el centro de esa tormenta se encontraba la mansión victoriana de la familia Chen, testigo mudo del drama que se estaba desarrollando, guardiana de secretos del pasado y clave de los impactantes acontecimientos del futuro. Era una mañana de mayo inusualmente cálida en Lakewood. Amelia Chen se levantó temprano, como de costumbre, pero la sensación de inquietud que se había convertido en su compañera constante en las últimas semanas no la abandonaba. Comprobó automáticamente las cámaras de seguridad en su teléfono inteligente, un hábito que se había desarrollado después del incidente de Klaus.
Salió al porche con una taza de café y echó un vistazo al jardín, que empezaba a estar en mal estado. Ella y su padre solían pasar aquí todos los fines de semana, cuidando las rosas y recortando los setos. Ahora no tenía ni tiempo ni energía para ocuparse del jardín. Todos sus pensamientos se centraban en la próxima vista judicial y en el miedo constante al próximo movimiento de Klaus. El timbre del teléfono sacó a Amelia de su ensueño. Era su abogada, Sara Lee. «Amelia, tengo noticias». La voz de Sara sonaba tensa. Los abogados de Klaus han presentado una nueva moción. Solicitan una tasación independiente de la casa y de todos los bienes que hay en su interior. Amelia sintió que un nudo le subía a la garganta. ¿Pero por qué? Ya tenemos una tasación oficial hecha tras la muerte de mi padre. Afirman que esa tasación puede haber sido incompleta o sesgada. Klaus insiste en que puede haber objetos de valor en la casa de los que no informasteis cuando dividisteis la propiedad. Esta noticia dejó atónita a Amelia. Ella conocía cada rincón de la casa, cada cosa que había en ella. La idea de que unos extraños revisaran sus reliquias familiares le producía náuseas. «¿Qué podemos hacer, Sara?», preguntó Amelia intentando mantener la calma. «Podemos intentar argumentar la moción, pero francamente, las posibilidades son escasas. El tribunal suele favorecer las tasaciones independientes en los casos impugnados. Tenemos que prepararnos para cuando vengan los tasadores». Una vez terminada la conversación, Amelia permaneció inmóvil durante largo rato, con la mirada perdida. Sentía que la ira crecía en su interior, no solo irritación o resentimiento, sino una rabia profunda que la consumía por completo. Klaus no solo intentaba arrebatarle su hogar, sino que estaba violando su memoria y el legado de su familia. En ese momento, Amelia tomó una decisión. Ya no sería una víctima pasiva en esta guerra. Si Klaus quiere una guerra, la tendrá. Amelia pasó los siguientes días preparándose cuidadosamente para la llegada de los tasadores. Revisó sus pertenencias, escondiendo los objetos más preciados y queridos para su corazón: álbumes de fotos, cartas de su padre, joyas antiguas. Los empaquetó cuidadosamente y los llevó a casa de Yoko, en quien confiaba plenamente. El 15 de mayo por la tarde, la víspera de la tasación, Amelia estaba sentada en el estudio de su padre revisando documentos antiguos. De repente, una carpeta desconocida llamó su atención. Al abrirla, Amelia descubrió planos detallados de la casa, incluidos esquemas que ni siquiera sabía que existían. Cada vez más emocionada, estudia los documentos. Según estos planos, había un escondite en la casa, una pequeña habitación hábilmente oculta tras los paneles del sótano. A Amelia se le aceleró el corazón. Recordaba que de niña su padre le contaba historias sobre habitaciones secretas en casas antiguas, pero ella siempre había pensado que era ficción. Amelia bajó al sótano, armada con una linterna y planos de la casa. Tras media hora de búsqueda, encontró un saliente apenas perceptible en la pared. Al presionarlo, oyó un chasquido silencioso y parte de la pared se apartó, revelando un pequeño espacio. La habitación estaba polvorienta y era evidente que no se había tocado en muchos años. En un rincón había una vieja caja fuerte. Con manos temblorosas, Amelia introdujo la combinación que su padre utilizaba para todas sus cerraduras: su fecha de nacimiento. Para su sorpresa, la caja fuerte se abrió. Dentro encontró varias carpetas con documentos, fotografías antiguas y una cajita. Cuando abrió la caja, Amelia se quedó boquiabierta. Estaba llena de joyas, anillos, collares y broches antiguos, que obviamente habían pasado de generación en generación en su familia. Amelia se sentó en el suelo y se rodeó la cabeza con los brazos. Sus pensamientos se agitaban febrilmente. Por un lado, estaba encantada con el hallazgo. Era otra confirmación de la rica historia de su familia. Por otro lado, se dio cuenta de que si Klaus se enteraba, su reclamación de una parte de la herencia se haría más fuerte.
En ese momento, un plan comenzó a formarse en la mente de Amelia. Un plan que la sorprendió por su audacia y sus posibles consecuencias, pero cuanto más lo pensaba, más acertado le parecía. Amelia pasó una noche en vela contemplando sus próximos pasos. Por la mañana, cuando llegaron los peritos, acompañados de los abogados de ambas partes, se mostró tranquila y serena. Los acompañó por toda la casa, respondiendo a sus preguntas y abriendo todos los armarios y cajones. Sobre la habitación secreta, por supuesto, no dijo ni una palabra. Cuando los tasadores se marcharon, Amelia llamó a Yoko y le pidió que entrara. Cuando llegó su amiga, Amelia, tras un largo silencio, se decidió por fin a contarle su hallazgo y el plan que había estado pensando toda la noche. Yoko escuchó sin interrumpir, con los ojos abiertos de par en par mientras Amelia exponía los detalles de su plan. Cuando Amelia terminó, Yoko permaneció en silencio durante largo rato, reflexionando sobre lo que había oído. «Amelia», dijo finalmente Yoko, «¿te das cuenta de lo peligroso que es esto? No es solo violar la ley, podría arruinar tu vida». Amelia asintió. «Lo sé, Yoko, pero no puedo seguir viviendo así. Klaus no parará hasta destruir todo lo que me es querido. Tengo que proteger el legado de mi familia, aunque para ello tenga que tomar medidas extremas». Yoko suspiró. «No puedo apoyarte en eso, Amelia, pero tampoco te lo impediré. Solo ten cuidado». Cuando Yoko se marchó, Amelia se dispuso a poner en práctica su plan. Empezó por examinar todos los documentos y joyas que había encontrado en el alijo. Entre los papeles, encontró antiguas pólizas de seguro para algunas de las joyas, lo que le dio una idea de su valor. El siguiente paso era encontrar un tasador de joyas de confianza que no hiciera demasiadas preguntas. Amelia pasó varios días buscando hasta que encontró a la persona adecuada en Portland. Llevó allí varios objetos de poco valor, explicando que eran reliquias familiares que quería vender. Al recibir la tasación, Amelia se quedó asombrada. Incluso esos pocos objetos valían una fortuna. Empezó a darse cuenta del verdadero valor del tesoro que había encontrado y de lo mucho que podría haber afectado al resultado de su batalla contra Klaus. De vuelta a casa, Amelia comenzó la siguiente parte de su plan. Empezó a buscar información sobre venenos, tipos, efectos en el cuerpo, cómo detectarlos. Se dio cuenta de que se estaba embarcando en una pendiente muy resbaladiza, pero la sensación de sentirse impulsada y la desesperación la empujaron a seguir adelante. Una semana después de la evaluación domiciliaria, Amelia recibió una llamada de Sarah Lee. Los resultados de la tasación habían llegado y no favorecían a Amelia. Los tasadores habían determinado que el valor de la casa y la propiedad era incluso superior al estimado en un principio. Esto fortaleció la posición de Klaus en la corte. «Lo siento, Amelia», dijo Sarah. «Pero esto no ha terminado. Tenemos otros argumentos. Podemos...» Amelia escuchaba a medias. En su mente ya había madurado una solución. Dio las gracias a Sarah por su trabajo y, una vez terminada la conversación, se dirigió directamente a la ferretería local. El 1 de junio de 2023 hacía un calor inusual para principios de verano. Amelia Chen, vestida con un ligero vestido de verano y un sombrero de ala ancha, entró en la ferretería Johnson, en la calle principal de Lakewood. El timbre que había sobre la puerta tintineó melodiosamente, atrayendo la atención del anciano vendedor que estaba detrás del mostrador. «Buenos días, señorita Chen», la saludó el señor Johnson, el dueño de la tienda. «¿Qué puedo hacer por usted?» Amelia sonrió, intentando parecer lo más informal posible. «Buenos días, señor Johnson. Parece que tengo ratas en el sótano. ¿Puede decirme qué es lo mejor que puedo usar?» El señor Johnson frunció el ceño. «¿Ratas? ¿En su preciosa casa? Eso no es habitual en nuestro barrio». «Sí, a mí también me sorprende», intentó Amelia, que su voz sonara preocupada pero no sospechosa.
Tal vez vinieron de un terreno baldío vecino. En cualquier caso, quiero resolver este problema lo antes posible. El vendedor asintió y condujo a Amelia hasta un estante de repelentes de roedores. Aquí, este es el producto más eficaz. Señaló una caja etiquetada como Rat-Away. Contiene fosfuro de zinc, muy fuerte. Hay que tener cuidado al usarlo. Amelia cogió la caja, escrutando la etiqueta. ¿Es seguro para las mascotas? Si se utiliza correctamente, sí, pero yo recomendaría mantener a las mascotas alejadas de las zonas donde coloques el cebo. Amelia asintió. Vale, me llevaré unos cuantos paquetes. Es mejor estar sobreasegurado. Cuando Amelia salía de la tienda con una bolsa que contenía 6 paquetes de raticida, sintió que alguien la miraba. Al girarse, vio a Yoko Tanaka de pie frente a su galería. Sus miradas se cruzaron y Amelia se dio cuenta de que Yoko estaba adivinando sus intenciones. Se dio la vuelta a toda prisa y se dirigió a casa con paso rápido. Una vez de vuelta en la mansión, Amelia cerró la puerta y bajó las cortinas. Se dirigió a la cocina, sacó el veneno que había comprado y extendió los paquetes sobre la mesa. Sus manos temblaron ligeramente al abrir la primera caja. 7 de junio de 2023, 8:15 de la mañana. Los detectives Sara Ahmed y Luca Rossi llegaron a la mansión Chen. Los coches de policía con intermitentes ya estaban aparcados en la entrada, atrayendo la atención de los vecinos que miraban por las ventanas con curiosidad. Sara, una mujer de 35 años con una mente aguda y una mirada penetrante, era la detective jefe de la unidad de delitos graves. Su compañero, Luca, de 42 años, era famoso por su enfoque metódico y su atención al detalle. ¿Qué tenemos aquí?, preguntó Sara a la gente que los recibió en la entrada. Posible envenenamiento, respondió el agente. Klaus Müller, de 42 años, fue trasladado anoche al hospital con síntomas de intoxicación grave. Los médicos sospechan envenenamiento por fosfuro de zinc. Los detectives miraron a su alrededor. El envenenamiento es siempre un asunto delicado, sobre todo cuando se trata de una sustancia tan específica. Al entrar en la casa, percibieron inmediatamente el ambiente tenso. Amelia Chen estaba sentada en el salón, pálida y confusa. A su lado estaba Yoko Tanaka, cogida de la mano de su amiga. Sara se acercó a Amelia. «Señora Chen, soy el detective Ahmed y este es mi compañero, el detective Rossi. Nos gustaría hacerle unas preguntas sobre lo ocurrido». Amelia asintió, con los ojos enrojecidos por el llanto. «No entiendo lo que ha pasado. Klaus vino anoche a recoger algunas de sus cosas. Hablamos, tomó un vaso de agua y se fue. Un par de horas después me llamaron del hospital». Luca miró detenidamente el salón. «Señora Chen, ¿usa algún repelente de roedores en casa?» Amelia se puso visiblemente tensa. «Sí, hemos tenido problemas con ratas en el sótano. Compré veneno la semana pasada». «¿Podría enseñarnos dónde lo guardó?», preguntó Luca. Amelia condujo a los detectives a la cocina. En el armario bajo el fregadero encontraron varios paquetes de Rat-Away. Sara se puso guantes y examinó las cajas de cerca. «2 de los paquetes están abiertos», observó. «¿Ha utilizado mucho veneno, señora Chen?» «No, no estoy segura. Coloqué los cebos en el sótano, pero no recuerdo exactamente cuánto utilicé», respondió Amelia, evitando la mirada directa del detective. Mientras tanto, Luca dirigió su atención a los platos del fregadero. Entre los platos y vasos había un vaso con restos de algún líquido. «¿Es ese el vaso del que bebió el señor Müller?», preguntó. Amelia asintió. «Sí, creo que sí». Sara hizo una señal al equipo forense, que inmediatamente empezó a recoger pruebas. El vaso fue cuidadosamente guardado para su posterior análisis en el laboratorio. Tras inspeccionar la cocina, los detectives bajaron al sótano. Allí encontraron esparcidos varios cebos envenenados. Luca anotó cuidadosamente su ubicación en una foto y un diagrama. De vuelta al salón,
Sara se dirigió a Yoko. «Señorita Tanaka, usted es vecina de la señora Chen, ¿verdad? ¿Ha hecho algo fuera de lo normal últimamente?» Yoko vaciló, lanzando una rápida mirada a Amelia. «Yo vi a Amelia comprando veneno en la ferretería la semana pasada. Me pareció extraño, pero me explicó lo de las ratas». Sara tomó nota en su cuaderno. «Gracias por la información, señorita Tanaka. ¿Podemos contar con su colaboración durante la investigación?» Yoko asintió, visiblemente preocupada. Tras unas horas en el lugar de los hechos, los detectives regresaron a comisaría. Tenían que analizar las pruebas y la información que habían reunido. «¿Qué te parece?», preguntó Luca mientras se sentaban en sus escritorios. Sara golpeó el bolígrafo contra el escritorio pensativa. «Es demasiado pronto para sacar conclusiones, pero la situación parece sospechosa. Tenemos que profundizar en la historia de su relación y en el actual conflicto por la herencia». Luca asintió. «Pediré todos los documentos relativos a su proceso de divorcio y a la valoración de la propiedad. También necesito comprobar las transacciones financieras de ambos en el último mes». «Buena idea», convino Sara. «Me pondré en contacto con el hospital para informarme sobre el estado de Klaus Müller. En cuanto pueda hablar, tendremos que tomarle declaración». Al día siguiente, los detectives recibieron los resultados preliminares de las pruebas del laboratorio. Se encontraron restos de fosfuro de zinc en el vaso del que Klaus había estado bebiendo. Esto reforzó las sospechas de envenenamiento deliberado. Sara y Luca decidieron volver a interrogar a Amelia Chen. Cuando llegaron a la mansión, encontraron a Amelia en el estudio de su padre revisando unos papeles. «Señora Chen», empezó Sara, «tenemos algunas preguntas adicionales para usted». Amelia parecía tensa, pero asintió. «Por supuesto, detectives. Estoy dispuesta a cooperar. Señora Chen, ¿está segura de que nos lo ha contado todo sobre el conflicto con su marido?», preguntó Luca. «Hemos revisado su proceso de divorcio. Parece que hubo una grave pelea entre ustedes por esta casa». Amelia respiró hondo. «Sí, es cierto. Klaus quería vender la casa y repartirse el dinero. Pero para mí, esta casa no es solo un bien inmueble, es el legado de mi familia». «¿Y estabas dispuesta a hacer cualquier cosa para conservarla?». Sara continuó, observando atentamente la reacción de Amelia. «No. No entiendo a dónde quiere llegar». Amelia palideció visiblemente. «Señora Chen, el vaso del que bebió su marido tenía restos de veneno», dijo Sara. «¿Puede explicarlo?». Amelia se quedó paralizada un momento y luego rompió a llorar. «No era mi intención. Solo quería asustarle para que se fuera de casa. No pensé que bebería tanto». Aquellas palabras fueron el punto de inflexión en la investigación. Sara y Luca se miraron. «Amelia Chen», dijo Sara en tono oficial, «queda detenida como sospechosa de intento de asesinato de Klaus Müller». Mientras Sara leía sus derechos a Amelia, Luca pidió refuerzos. En cuestión de minutos, la tranquila calle de Lakewood volvió a llenarse con el sonido de las sirenas de la policía. Los vecinos vieron conmocionados cómo Amelia Chen era conducida fuera de su casa esposada y metida en un coche de policía. La noticia de la detención de Amelia Chen se extendió instantáneamente por todo Lakewood. El periódico local, el Lakewood Chronicle, salió con un enorme titular: «Impactante giro en el caso de la herencia. Profesora acusada de intentar envenenar a su marido». En la comisaría, Sara y Luca siguieron interrogando a Amelia, ahora en presencia de su abogado. Poco a poco, surgió la imagen completa de los acontecimientos que habían conducido a este trágico final. Mientras tanto, en el hospital, Klaus Müller empezaba a recobrar el conocimiento. Los médicos informaron a los detectives de que su estado se había estabilizado y pronto podría declarar. La investigación continuó con nuevos detalles y giros. Los detectives Ahmed y Rossi se dieron cuenta de que este caso sería uno de los más resonantes de sus carreras y estaban decididos a llegar a la verdad, por chocante que resultara.
10 de junio de 2023, 9 a.m. Los detectives Sara Ahmed y Luca Rossi estaban sentados en la sala de interrogatorios de la comisaría de Lakewood. Delante de ellos había una gruesa carpeta con el expediente del caso de Amelia Chen. Entonces, ¿qué tenemos? Empezó Sara hojeando las notas. La confesión de Amelia, restos de veneno en el vaso, un motivo en forma de disputa por una herencia. Creo que el caso está cerrado. Luca negó con la cabeza. Tómate tu tiempo. Aquí hay algo que no cuadra. Mira los registros financieros de Amelia del último mes. Sara cogió los documentos que le tendía. Levantó las cejas, sorprendida. Una gran retirada de efectivo la semana anterior al incidente. Y eso después de meses ahorrando dinero. Exacto, asintió Luca. Y hay una cosa más. He hablado con los vecinos. Nadie, excepto Yoko Tanaka, ha visto ratas en el barrio. Y al fin y al cabo, si los Chen tuvieran un grave problema de roedores, otros se habrían dado cuenta. Sara golpeó la mesa con el bolígrafo, pensativa. ¿Crees que Amelia oculta algo? Pero, ¿por qué confesar un intento de asesinato si hay algo más? Probablemente para encubrir algo más grave, sugirió Luca. Tenemos que indagar más. En ese momento, un joven agente entró en la sala. Detectives, tienen una llamada del hospital. Klaus Müller ha recuperado el conocimiento y está listo para declarar. Sara y Luca se dirigieron inmediatamente al hospital. En la habitación les esperaba un Klaus pálido pero ya recuperado. Señor Müller, empezó Sara, nos alegramos de que se encuentre mejor. ¿Puede contarnos lo que pasó aquella noche? Klaus asintió débilmente. Fui a la casa a recoger algunas cosas. Amelia parecía extrañamente tranquila. Me ofreció un trago de agua. No sabía nada raro, pero al cabo de una hora empecé a sentirme mal. ¿Sospechas que Amelia te envenenó deliberadamente?, preguntó Luca. Klaus negó con la cabeza. Yo no lo creo. Amelia no es capaz de algo así. Pero esta casa es como si estuviera maldita. Desde que empezamos a discutir por la herencia, todo se ha ido a la mierda. Los detectives se miraron. Había una sensación de eufemismo en las palabras de Klaus. Señor Müller, Sara decidió abordarlo desde otro ángulo. ¿Qué puede decirnos de la situación financiera de Amelia? ¿Ha tenido algún gasto importante últimamente? Klaus frunció el ceño. No lo creo. Hace mucho que no hablamos de finanzas, aunque poco antes del incidente me pidió que firmara unos papeles para revalorizar la casa. Me negué. Esta información despertó el interés de los detectives. Al salir del hospital, decidieron echar otro vistazo a fondo a la casa de los Chen. De vuelta en la mansión, Sara y Luca comenzaron una inspección metódica, habitación por habitación. En el estudio de John Chen, observaron un extraño desnivel en la pared detrás de la estantería. Luca, ayúdame a apartar el armario, pidió Sara. Detrás del armario apareció una pequeña puerta. Echando un vistazo alrededor, los detectives la abrieron con cuidado. Vieron una pequeña habitación llena de viejos documentos y cajas. En el centro había una caja fuerte abierta. «Bingo», susurró Sara. «Parece que hemos encontrado lo que Amelia estaba tan desesperada por ocultar». Los detectives pasaron las horas siguientes examinando el contenido de la habitación secreta. Descubrieron documentos que demostraban que la fortuna de la familia Chen era mucho mayor de lo que nadie había imaginado. Entre los papeles había pruebas de importantes donaciones hechas por John Chen a organizaciones benéficas locales. «Mira», Luca le tendió un sobre amarillento a Sara. «Es una carta de John Chen a su abogado. Planeaba crear una fundación benéfica y donarle la mayor parte de su fortuna, incluida su casa». Sara silbó. «Eso sí que es un giro. Si esa información hubiera salido durante el proceso de divorcio, Amelia lo habría perdido todo», terminó Luca por ella, incluida la casa que tanto ansiaba conservar. Los detectives se dieron cuenta de que el caso estaba dando un giro completamente nuevo.
Amelia no solo estaba tratando de preservar la herencia familiar, estaba ocultando información que podría cambiar por completo el resultado de su divorcio de Klaus. Tenemos que volver a hablar con Amelia, decidió Sara. Y esta vez necesitaremos una orden de registro para sus registros financieros personales. De vuelta en la comisaría, los detectives empezaron a prepararse para otra ronda de interrogatorios. Se dieron cuenta de que ahora disponían de información que podía dar un giro completo al caso. A la mañana siguiente, Sara y Luca volvieron a reunirse con Amelia en la sala de interrogatorios. Esta vez, la expresión del rostro de Amelia no solo era tensa, parecía acorralada. «Señora Chen», empezó Sara, «hemos descubierto una habitación secreta en su casa y los documentos que tan cuidadosamente ha estado ocultando». Amelia palideció, pero guardó silencio. «Conocemos los planes de su padre para la fundación benéfica», continuó Luca, «y sobre la cuantía real de la herencia». Durante unos segundos Amelia permaneció inmóvil y luego sus hombros se hundieron como si le hubiera faltado el aire. «No lo entiendes», dijo en voz baja. «Esta casa es todo lo que me queda de mi padre. Si Klaus se enteraba de la fundación, del valor real de la herencia, no pararía hasta quedarse con todo». «¿Por eso decidiste envenenarlo?», preguntó Sara. Amelia negó con la cabeza. «No quería matarlo, de verdad que no. Pensé que si estaba un poco enfermo, aceptaría mis condiciones de divorcio. Le habría dado el dinero, solo para que dejara la casa en paz». Los detectives se miraron. La historia de Amelia empezaba a tener sentido, pero aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. «Señora Chen», Luca se adelantó, «tiene que contarnos toda la verdad, cada detalle. Es la única forma de que podamos llegar al fondo de este caso». Amelia respiró hondo y comenzó su relato. La historia que se desarrolló ante los detectives estaba llena de secretos familiares, motivos ocultos y decisiones desesperadas. Mientras Amelia hablaba, Sara y Luca se dieron cuenta de que el caso era mucho más complicado de lo que parecía en un principio. No solo se trataba de un intento de envenenamiento, sino también de cuestiones relacionadas con la herencia, los valores familiares y la ética de la caridad. La investigación estaba lejos de terminar. Los detectives tenían que verificar cada palabra de Amelia, interrogar a muchos más testigos y resolver la enmarañada parte financiera del caso. Al salir de la sala de interrogatorios, Sara se volvió hacia Luca. «Sabes, cuando empezamos esta investigación, pensé que se trataba de un simple caso de intento de asesinato por celos, pero ahora...». Luca asintió. «Ahora vemos que detrás de la fachada de suburbios perfectos acechan secretos que ni siquiera nos habíamos dado cuenta de que estaban ahí». Los detectives se dieron cuenta de que les quedaba un largo camino por recorrer antes de poder desenredar todos los hilos de este complejo caso, pero estaban decididos a llegar a la verdad por muy desagradable que resultara. 15 de julio de 2023. Tras un mes de intensa investigación, los detectives Sara Ahmed y Luca Rossi han reunido pruebas suficientes para resolver por completo el caso de Amelia Chen. El interrogatorio final de Klaus Mueller en el hospital dio lugar a un giro inesperado. Resultó que Klaus conocía la existencia de la habitación secreta y los bienes adicionales. «Descubrí los documentos por accidente cuando estaba mirando viejos álbumes de fotos», confesó Klaus. «Pero cuando me di cuenta de lo importante que era la casa para Amelia, decidí no utilizar esa información en el juicio. Solo quería un reparto justo de la propiedad». Esa información llevó a los detectives a reconsiderar los motivos de Amelia. Volvieron a analizar las transacciones financieras y descubrieron una serie de pequeñas transferencias a una cuenta benéfica local realizadas por Amelia en los últimos meses. El nuevo interrogatorio de Yoko Tanaka también aportó nuevos detalles. «Amelia me dijo que quería continuar la labor benéfica de su padre», informó Yoko. «Planeaba crear una fundación para ayudar a niños desfavorecidos una vez finalizado el divorcio».
Los detectives se dieron cuenta de que Amelia no actuaba por codicia, sino por el deseo de preservar el legado de su padre y continuar su labor caritativa. El 20 de julio de 2023, Sara y Luca presentaron un informe final al fiscal del distrito. Sus conclusiones fueron las siguientes. 1. Amelia Chen sí intentó envenenar a Klaus Müller, pero su intención no era el asesinato, sino una indisposición temporal para influir en el proceso de divorcio. 2. La ocultación de información sobre bienes adicionales no estuvo motivada por un beneficio personal, sino por el deseo de preservar la oportunidad de continuar con la labor caritativa de su padre. 3. Klaus Müller no fue una víctima inocente porque ocultó su conocimiento de los bienes adicionales. 4. Las acciones de Amelia fueron delictivas, pero las circunstancias del caso indicaban una situación familiar difícil y ninguna malicia en el sentido tradicional. 22 de julio de 2023. Basándose en las pruebas reunidas y en la recomendación del fiscal del distrito, se decidió acusar formalmente a Amelia Chen de tentativa de lesiones graves y de ocultación de información financiera en un divorcio. A las 9 o'clock horas, los detectives Ahmed y Rossi llegaron al domicilio de Chen para proceder a la detención formal. La noticia de la inminente detención se había filtrado de algún modo a los medios de comunicación, y la calle estaba llena de periodistas y vecinos curiosos. Amelia, que ya había estado esperando ese momento, recibió a los detectives en la puerta. Estaba pálida, pero se mantenía con dignidad. Amelia Chen, empezó Sara en tono formal, queda usted detenida acusada de intento de lesiones graves a Klaus Müller y de ocultar información financiera. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras Sara leía sus derechos, Luca esposó cuidadosamente a Amelia. Los fotógrafos disparaban frenéticamente sus cámaras, captando un momento que seguramente ocuparía las portadas de todos los periódicos locales. Yoko Tanaka, que observaba la escena desde su porche, no pudo contener las lágrimas. Gritó palabras de ánimo a Amelia mientras la conducían al coche de policía. En comisaría, Amelia fue sometida a los procedimientos habituales de detención. Su abogada, Sara Lee, llegó al cabo de una hora e inmediatamente comenzó a preparar la vista preliminar. 5 de septiembre de 2023. Tribunal de Distrito de Portland. La sala estaba abarrotada. Periodistas, vecinos de Lakewood, representantes de organizaciones benéficas. Parecía que toda la ciudad se había reunido para presenciar este juicio histórico. El juez Marcus Holder, conocido por su justicia e imparcialidad, abre el proceso. El fiscal, Giuseppe Verdi, comenzó con un emotivo discurso. Señoras y señores, este no es solo un caso de intento de envenenamiento, es una historia de codicia, engaño y traición a los valores familiares. La abogada de Amelia, Sara Lee, presentó un panorama distinto en su alegato inicial. Honorable tribunal, mi cliente no es una criminal, sino una víctima de las circunstancias. Sus acciones, aunque equivocadas, estuvieron motivadas por el deseo de preservar el legado de su padre y continuar su noble labor. Durante los 15 días siguientes, el tribunal escuchó el testimonio de numerosos testigos. Klaus Müller, aún pálido tras el envenenamiento, habló de su conmoción por las acciones de su esposa, pero también admitió su papel en alimentar el conflicto por la herencia. Los detectives Ahmed y Rossi presentaron los resultados de su investigación, incluida la información sobre la habitación secreta y los bienes ocultos. Yoko Tanaka testificó emotivamente sobre la bondad y dedicación de Amelia a los ideales caritativos de su padre. La propia Amelia no intentó justificar sus acciones cuando testificó, sino que detalló sus motivos y su profundo remordimiento. 20 de septiembre de 2023. Tras 3 días de deliberaciones, el jurado llega a un veredicto. Amelia Chen,
fue declarada culpable de tentativa de lesiones graves, pero absuelta del cargo de encubrimiento financiero. El juez Holder, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, dictó sentencia: 5 años de prisión con posibilidad de libertad condicional al cabo de 2 años, más 1.000 horas de servicios comunitarios con organizaciones benéficas tras su puesta en libertad. Al concluir la vista, el juez Holder declaró: este caso nos muestra cómo incluso las buenas intenciones pueden tener consecuencias trágicas si permitimos que nuestras emociones nublen nuestro juicio y nuestra moral. Amelia, al oír el veredicto, lloró en silencio, repitiendo: «Lo siento, papá». Klaus, sentado en la sala, parecía conmocionado y confuso. Mientras Amelia era conducida fuera de la sala, Yoko Tanaka le gritó: «Te estaremos esperando, Amelia. Lakewood no te olvidará». 15 de septiembre de 2028. Lakewood dio la bienvenida al otoño con un derroche de colores, hojas doradas y escarlatas cubriendo las calles del antaño tranquilo suburbio. La mansión victoriana de la familia Chen, en el centro de los recientes y dramáticos acontecimientos, reabrió sus puertas a los visitantes. Amelia Chen, ahora una mujer de 43 años, con mechones plateados apenas visibles en su cabello oscuro, recibió a los invitados en la puerta. Su rostro, antes nublado por la ansiedad y el miedo, brillaba ahora con una serena confianza. Tras 2 años de cárcel y una puesta en libertad anticipada por buena conducta, Amelia había vuelto a Lakewood no solo como una antigua delincuente, sino como alguien que había redefinido profundamente su vida. Dedicó sus años en prisión a la introspección y a planificar el futuro. De vuelta a casa, Amelia hizo realidad el sueño de su padre. La mansión victoriana se transformó en un museo de historia y centro comunitario de Lakewood. La planta baja de la casa era ahora un espacio de exposiciones que contaba la historia de la ciudad y de la familia Chen. La primera planta era un centro educativo para niños desfavorecidos, donde Amelia impartía clases personalmente. Amelia se tomaba en serio empezar su vida de cero. Ayudando a los demás quería redimirse y crear nuevos buenos recuerdos e impresiones de sí misma. Este era su nuevo camino. Klaus Müller no estuvo presente en la inauguración del museo, pero envió una breve carta de felicitación. Tras su divorcio y el juicio, regresó a Nueva York, donde continuó su carrera en el mundo de las finanzas. Sus experiencias en Lakewood cambiaron su visión de la vida. Ahora participaba activamente en proyectos benéficos, ayudando a niños desfavorecidos a obtener una educación en finanzas. A pesar de la amargura del pasado, Klaus y Amelia fueron capaces de perdonarse mutuamente. Sus contactos, poco frecuentes pero respetuosos, se centraron en la gestión de una fundación benéfica creada con parte de la fortuna de la familia Chen. Yoko Tanaka, fiel amiga de Amelia, se convirtió en conservadora de la Galería de Arte del museo. Su obra, inspirada en la historia de Lakewood y en los dramáticos acontecimientos de los últimos años, atrajo a visitantes de todo el estado. Yoko ha dicho a menudo que esta historia le enseñó el valor de la amistad y la importancia del apoyo en tiempos difíciles, porque todo el mundo puede pisar un camino torcido, pero no todo el mundo puede salir de él. Sara Ahmed y Luca Rossi, los detectives que resolvieron el caso de Amelia, siguieron trabajando en el departamento de policía de Lakewood. La experiencia de aquella investigación influyó profundamente en su forma de enfocar el trabajo. Se convirtieron en firmes defensores de los programas de rehabilitación y prevención de la delincuencia, y a menudo sermoneaban a los jóvenes sobre las consecuencias de las decisiones precipitadas. El propio Lakewood cambió. La historia de Amelia y Klaus hizo que muchos residentes se replantearan sus valores. En la ciudad han surgido varias iniciativas comunitarias nuevas para estrechar los lazos entre vecinos y preservar el patrimonio histórico. El festival anual Lakewood Heritage Days, organizado por Amelia,
se ha convertido en un acontecimiento popular que atrae a turistas y exploradores de todo el país. Ese día de septiembre, al abrirse las puertas del museo al público, Amelia pronunció un discurso ante los vecinos y periodistas congregados. Hace 5 años cometí un terrible error al intentar conservar lo que creía más importante. Hoy me doy cuenta de que el verdadero patrimonio no son los muros ni las cosas, son los recuerdos que guardamos, las lecciones que aprendemos y el bien que aportamos al mundo. Ahora esta casa no me pertenece a mí, sino a todos nosotros, que se convierta en un símbolo de cómo, incluso de los momentos más oscuros, puede nacer la luz de la esperanza y la renovación. Cuando Amelia terminó su discurso, una ola de aplausos recorrió Lakewood. La mansión victoriana, antaño causa de conflictos, era ahora un monumento a la redención, el perdón y la fuerza de la comunidad. La historia de Amelia Chen y Klaus Müller pasó a formar parte del folclore de Lakewood, una historia de cómo el amor puede volverse amargo, pero también de cómo algo hermoso puede renacer de las cenizas de un conflicto. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de Lakewood con colores cálidos, simbolizando el final de una era y el comienzo de una nueva. La mansión victoriana que había permanecido en pie durante más de un siglo estaba ahora preparada para afrontar el futuro, guardando entre sus muros no solo las historias del pasado, sino también las esperanzas de un mañana mejor.